el estudio sistemático o la exposición sistemática de las Escrituras. A veces tendremos algunos temas libres, algunos temas diferentes. Incluso consideraremos de vez en cuando temas relacionados con lo que se podría llamar el calendario litúrgico cristiano. Pero propiamente vamos a tratar de ir siguiendo la Escritura como lo tenemos en nuestras Biblias. Y hoy nos corresponde estudiar Éxodo, ahí en sus boletines. Incluso voy a pedir que por favor tengan a la mano su boletín. Ahí tenemos lo que sería el bosquete del mensaje. Y sobre todo porque vamos a tratar de abarcar varios capítulos de Éxodo, del capítulo 7 al 11. No vamos a leer todos los capítulos porque nos llevaría bastante tiempo. Sin embargo, vamos a ir leyendo algunos versículos, algunos pasajes que nos van a ayudar para entender mejor el tema de este día. Hoy vamos a hablar sobre lo que es un corazón endurecido. Y el mejor ejemplo que tenemos aquí es el de Faraón. Por eso nuestro tema de ahora es Faraón, ejemplo de un corazón endurecido. Y la base bíblica es de los capítulos 7 al 11 de Éxodo. Voy a tratar de ir despacio para que nuestros hermanos también puedan ir, los hermanos de habla inglesa que hablan inglés, ¿verdad? No, ahorita no vamos a estar traduciendo, el hermano Max, a menos que ustedes lo pidan, podemos apoyar de esa manera, pero tengo entendido que ustedes quieren escuchar la exposición en español para que puedan ejercitar su oído y su aprendizaje del español. Así es que voy a tratar de ir un poco despacio en la exposición. Sin embargo, sí es importante para todos que tengamos a la mano la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque vamos a estar haciendo referencia a ella constantemente, continuamente. De hecho, de eso se trata, de exponer las Sagradas Escrituras. Y vamos primero a ver la definición de lo que es un corazón endurecido. En términos médicos, yo busqué algo en internet acerca de esto y dice que en términos médicos o biológicos, un corazón endurecido es un síndrome en el que el corazón tiene fuerza para bombear la sangre, pero no tiene la fuerza suficiente como para volverla a recibir, para volverla a reunir. Entonces hay esa anomalía. Y sobre todo también podemos decir que cuando un corazón se llena de grasa también se pone duro. Y es interesante ver cómo la Biblia habla de un corazón engrosado. ¿Qué es un corazón engrosado? Un corazón lleno de grasa. Pero la Biblia utiliza el término un corazón engrosado refiriéndose a su pueblo para decir eso mismo, un corazón que no recibe su palabra, un corazón duro a su palabra, un corazón endurecido. Y en términos teológicos, un corazón endurecido es un corazón que no consigue escuchar los mandatos de Dios. No puede escuchar la voz de Dios. Y sobre todo no quiere obedecer a esa voz. Así que Dios en muchas ocasiones le reclamó esto a su pueblo, al pueblo de Israel, que era un pueblo de corazón duro, incluso duro de cerviz. De cerviz tiene que ver con el cuello, no querer doblegarse. Esa es la idea, ¿verdad? Que Dios le decía a su pueblo que no quería doblegarse ante él. Por eso era duro de cerviz, duro de corazón, porque no
quería escuchar su voz, no quería escuchar su palabra y sobre todo no quería obedecer. Y aquí tenemos entonces en Éxodo el ejemplo de un hombre que en varias ocasiones se refiere a él como un hombre con un corazón endurecido. Faraón, un ejemplo de un corazón endurecido. Y tenemos en primer lugar que un corazón endurecido no escucha la voz de Dios ni de sus enviados. Y ahí sí vamos a buscar ahí algunos textos en Éxodo capítulo 7, versículo 13, por ejemplo, dice Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Recuerden que Dios había mandado a Moisés y a Aarón presentarse delante de Faraón. Incluso le había dado que pudiera hacer señales delante de Faraón. Pero también ya Dios les había dicho, dice, y aún así Faraón no va a escucharles. Faraón no va a querer dejar ir a mi pueblo. Y se cumple lo que Dios había dicho a Moisés. Leemos también el versículo 22 de Éxodo capítulo 7. Versículo 22, Éxodo 7, 22. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y luego pasamos al capítulo 8, versículo 15. Éxodo 8, 15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el versículo 19 también del capítulo 8 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí, hermanos, llega el momento, llega el punto en que los mismos hechiceros de Egipto reconocen que aquello que está pasando, que aquellas señales que están presenciando por el poder de Dios, por la mano de Dios a través de Moisés y Aarón, consideran que es obra de Dios, incluso dedo de Dios, obra de Dios. Pero Faraón no lo considera así y endurece más su corazón. Y todavía, si vamos al versículo 32 de este mismo capítulo 8 de Éxodo, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, aquí podemos decir que aunque Faraón escuchaba las palabras de Moisés y de Aarón, que eran las palabras de Dios a través de ellos, él endurecía su corazón. Podemos decir entonces que se puede oír sin escuchar, porque dice, y no los escuchó, o sea, los oyó lo que dijeron, pero no los escuchó. Lo que equivale a, como decimos coloquialmente, como decimos entre nosotros, prestó oído sordo. Prestó oído sordo. Dice, hay un dicho por ahí, aquí en México, que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Lo mismo equivale, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y se cumple en la vida de Faraón. Él no quiso escuchar. Oía lo que se le decía, pero no escuchaba. No le importaba, no le interesaba. Así es que esta dureza de corazón puede deberse a algunas causas que yo menciono aquí. Puede ser debido a la incredulidad, y la mayoría de los casos esa es la primera causa, la incredulidad, la rebeldía también. Cuando alguien es rebelde,
cuando alguien es soberbio, y como en este caso, en el caso de Faraón, pues se conjuga todo esto. Él no cree, él es un hombre soberbio, es rebelde a la voz de Dios, pero también un corazón se puede endurecer en base a ciertos prejuicios. Aquí no voy a entrar yo en mucho detalle de cómo un corazón se puede endurecer debido a que alguien recibe muchas agresiones y entonces se empieza a volver a vivir a la defensiva. Y eso hace que su corazón se vuelva desconfiado, hace que se vuelva insensible debido a que ha sido atacado mucho, y entonces empieza como dice, a blindarse, empieza a protegerse, y una de las maneras es hacerse insensible. Pero no vamos a hablar mucho de esto porque vamos a centrarnos en el caso de Faraón más específicamente. Así que tenemos aquí también que un corazón endurecido no escucha ni obedece la voz de Dios. Eso está muy relacionado con el punto anterior. Y yo mencionaba en el punto anterior que un corazón endurecido no escucha la voz de Dios ni de sus enviados. En este caso, ¿quiénes eran sus enviados? Pues Moisés y Aarón. Y aún los ancianos, porque dice que Moisés fue con los ancianos de Israel primero, reunió a los ancianos de Israel y les dio a conocer la misión que Dios le había encomendado. Así es que Moisés y Aarón en este caso son los enviados. Y podemos ver más adelante también que los profetas eran enviados de Dios. Y como aún el mismo pueblo de Israel no escuchó a los enviados de Dios, a los profetas de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento podemos decir que los enviados de Dios eran los apóstoles. De hecho, apóstol quiere decir enviado. Ellos eran los enviados. En el Antiguo Testamento los profetas. En el Nuevo Testamento los apóstoles son enviados de Dios. Pero cuando yo hablo de enviados de Dios y de apóstoles, estoy hablando de los que están aquí en la Biblia, no de los que se autodenominan apóstoles, sino de los que están aquí en la Escritura, que aquí tenemos sus escritos. Ellos eran los enviados de Dios. Y mucha gente no hace caso ni a los profetas ni a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen un corazón endurecido. Y Dios, hermanos, condena esa dureza de corazón, como vamos a ver más adelante. Jesús mismo dice que cuando se acercó a Jerusalén, ya en la última semana de su vida aquí en la tierra, dice que vio la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalén, la capital de Israel en ese tiempo. Dice que, ¿qué hacía con los enviados de Dios? Mataba a los profetas y apedreaba a los que le eran enviados de parte de Dios. Y por eso Dios trajo juicio sobre esa ciudad, sobre Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Pero volvamos al Éxodo, allá con Faraón. Decíamos que un corazón endurecido no escucha ni obedece la voz de Dios. ¿Cuál era la voz de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Bueno, lo encontramos ahí, en Éxodo 7, 16. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dice: y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces la voluntad de Dios era, o el mandato de Dios. Hermanos, hay que dejar claro que la voluntad de Dios expresada no es algo que podemos nosotros considerar o no, no es algo que podemos hacerle caso o no.
no es algo opcional. Los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios no es algo opcional. Es algo que se debe tomar en cuenta y que se debe obedecer. Que se debe cumplir con la voluntad de Dios. Y vemos que la voluntad de Dios para Faraón era que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Esa era la orden de parte de Dios a Faraón. Y se repite esta misma orden en el capítulo 8, versículo 1 de Éxodo. También vamos a buscar el versículo 1. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 20 también de este capítulo 8, dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y lo mismo se repite ahí en el capítulo 9, versículo 1. Y luego también en el versículo 13 de Éxodo. El versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿qué hace Faraón? No deja ir al pueblo y por el contrario se sigue endureciendo más y más su corazón. Ahora, tenemos que ubicarnos en el contexto en que se está llevando a cabo estos sucesos. ¿Quién era Faraón? Faraón era, diríamos nosotros, el máximo soberano de ese tiempo. Era el gobernante, era la cabeza del imperio más grande de ese tiempo, el imperio egipcio. Y todas las demás naciones, todas las demás regiones del mundo estaban sometidos a él. Entonces, él consideraba que él tenía que dar las órdenes, no recibirlas. Él consideraba que él debía de ser obedecido en lugar de obedecer. Además de eso, sabemos por la historia, por la arqueología y todo esto, que los faraones eran considerados dioses. ¿Sí? Su palabra, su voluntad era divina. ¿Y cómo era posible que un Dios de un pueblo que estaba bajo su dominio, el pueblo hebreo, que el Dios de esos esclavos suyos le estuviera dando órdenes a él? Entonces, tenemos que ubicarnos y decir, bueno, pues era natural su reacción. ¿Por qué? Porque estaba pensando como faraón, estaba pensando como monarca, estaba pensando como soberano, estaba pensando como rey, como Dios hombre que se le consideraba, como divino que se le consideraba. Y por eso él no estaba dispuesto a obedecer. Por eso Dios, a través de Moisés y de Aarón, tiene que decirle, ahí en Éxodo capítulo 10, versículo 3, dice, Éxodo capítulo 10, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Entonces, ¿cuál era el problema con Faraón? Que no quería humillarse delante de Dios. No delante de Moisés, no delante de Aarón. Que sí, ellos eran hebreos. Eran parte de ese pueblo que estaba esclavizado bajo Faraón, bajo Egipto. Pero realmente no eran
Moisés y Aarón quienes estaban pidiendo que Faraón se humillara delante de ellos. No, ellos estaban pidiendo que Faraón se humillara delante de Dios, delante de Jehová. Y Faraón no quería hacerlo. Por eso dice Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Te dice así a ti, oh Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Aquí el problema entonces era cuestión de humildad. Faraón no quería humillarse delante de Dios. Hermanos, así que cuando una persona no quiere humillarse delante de Dios, es porque tiene un corazón duro. No es nada más cuestión de querer o no querer. Es cuestión de algo más profundo. Es cuestión del corazón. Por eso Dios le dice a su pueblo, dame, hijo mío, tu corazón. Porque sabe que ahí está el problema, en el corazón. De ahí salen los malos pensamientos, los pleitos, las iras, la ira, los homicidios, los adulterios, la idolatría del corazón. Entonces es problema del corazón, no nada más cuestión de la mente, no nada más cuestión de la voluntad, sino algo más profundo. En tercer lugar, un corazón endurecido cuestiona la voluntad de Dios y condiciona su obediencia. Vuelvo a repetir, un corazón endurecido cuestiona la voluntad de Dios y condiciona su obediencia a esa voluntad. Vamos a ver aquí en el caso de Faraón. Vamos a ir nuevamente a Éxodo, ahora en el capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 24 al 28. Éxodo 8, 24 al 28. Dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Fíjense cómo aquí parece que Faraón ya está cediendo. Ok, está bien, quieren ofrecer sacrificios a su Dios, pues háganos aquí, ofrezcan sacrificios aquí. ¿Para qué tienen que ir al desierto? Aquí pueden ofrecer sus sacrificios a su Dios. Pero Moisés dice, aquí no lo podemos hacer. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios había dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios quería que su pueblo le sirviera en el desierto. Esa era la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Faraón dice, no, ustedes pueden adorar a Dios, ofrecerle aquí mismo. No tienen que irse al desierto. Y Moisés argumenta y dice, no podemos hacerlo, porque si lo hacemos sería abominación a nuestro Dios. En lugar de que Dios se agradara de este sacrificio, si lo hacemos como tú quieres, si lo hacemos a nuestra manera y no como Él lo dice, entonces estaremos cometiendo abominación delante de Dios. Y en lugar de agradarle, estaremos trayendo sobre nosotros su ira, su enojo, su desaprobación. Y Él mismo dice, si nosotros ofrecemos algo que a ustedes no les gusta, recuerden que los egipcios no querían a los pastores,
o sea, los pastores que cuidaban rebaños. Para ellos era abominación que hubiera pastores que cuidaran rebaños entre ellos. Y por eso cuando vino Israel y Jacob y toda su familia, los dejaron allá en Gosén, allá de lejecitos, no entre ellos, allá. Porque para ellos era abominación ese oficio, ese trabajo. Y por eso Moisés le dice, si nosotros ofreciéramos algo que a ustedes les molesta, que para ustedes es abominación, ¿no se enojarían y aún hasta nos apedrearían? Y entonces, ¿cómo quieres tú que nosotros ofrezcamos a nuestro Dios abominación delante de Él? Y dice, bueno, pues vayan, pero no vayan muy lejos. Pero aquí Moisés está diciendo, tenemos que ir camino de 3 días. Pero Faraón, como nos da a entender, ok, vayan al desierto y tan pronto entren al desierto, pues ahí ya. Vean cómo está cuestionando la voluntad de Dios y está condicionando su obediencia. En el capítulo 10 de Éxodo, versículos 7 al 11. Éxodo 10, 7 al 11. Busquen, por favor. Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Hay que recordar que ya ha habido varias plagas que Dios envió a causa de la desobediencia de Faraón, a causa de la dureza de su corazón. Dios ya ha llevado a cabo varias plagas a estas alturas. Y su misma gente de Faraón, sus mismos siervos, sus mismos consejeros, sus mismos hechiceros le están diciendo, Faraón, ya deja ir a estos hombres para que sirvan a sus dioses. ¿Acaso no te das cuenta, no sabes que ya Egipto está destruido? Y vean lo que sigue ahí en Éxodo 10:8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Ahora es Faraón que nos está llamando, ¿verdad? El cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dice Faraón. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, no quiere obedecer como se le está pidiendo. Y él empieza a poner condiciones. Sí los voy a dejar ir. Primero dice, nomás aquí, ya saliendo del territorio aquí, ya entrando ustedes, ahí ya, hagan sus sacrificios, adoren a su Dios. Y luego regrésense. Y luego dice, ok, pues vayan al desierto, pero nada más vayan los hombres. Sus mujeres, sus hijos, que se queden aquí. ¿Por qué creen que Faraón estaba haciendo esta petición? Porque quería seguirlos teniendo ahí de esclavos. Porque no quería dejarlos ir. Porque no quería darles la libertad, porque sabía que si se quedaban las mujeres y los hijos, los hombres iban a regresar. Y dice, se ve toda la maldad que hay en sus corazones, toda la malicia que hay en ustedes, dice Faraón. ¿En dónde estaba la malicia? ¿En dónde estaba la maldad? Estaba en él.
Y es lo que pasa a veces, muchas veces, cuando alguien no reconoce que está mal, le echa la culpa a los demás. Y piensan que todos los demás están mal. Él está bien, pero todos los demás están mal. Es lo que pensaba Faraón. Él pensaba que él estaba bien y que Moisés y Aarón estaban mal. Entonces, un corazón endurecido, hermanos, esa es una de las características. Cuando una persona tiene un corazón endurecido, piensa que está bien él o ella y que todos los demás están mal. Y que todos están en contra de ella, que todos están en contra de él. Como Faraón pensaba. Y luego del versículo 21 al 29 de Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al 29. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y de verdad, hermanos, esa fue la última vez que Faraón vio el rostro de Moisés. Después vamos a ver cómo viene la muerte de los primogénitos, viene lo que es la celebración de la primera Pascua. Pero sí, este hombre trató de negociar, pero a su conveniencia. No quiso someterse en ningún momento a la voluntad de Dios. Empezó a condicionar, a cuestionar la voluntad de Dios, a condicionar su obediencia. Si haces esto, entonces yo hago esto. Yo hago esto, pero siempre y tú cuando hagas esto. Y entonces Faraón quería seguir teniendo el control sobre la vida de todo un pueblo, sobre el pueblo de Dios. Y el único que debe tener control sobre el pueblo de Dios es Dios mismo y nadie más. Y esto, hermanos, se aplica para nosotros como pueblo de Dios, para la iglesia, como la iglesia del Señor. El único que tiene autoridad sobre la iglesia, porque es la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, nada más. Él es nuestra máxima autoridad. Él es Cristo, nuestro sumo pontífice. Amén. El único, nuestro sumo sacerdote, Cristo. Él es el único que tiene toda la autoridad sobre su iglesia, sobre nosotros. Nadie más. Nadie más. Es verdad que hay leyes terrenales, que como ciudadanos de un país, de una nación, tenemos que acatar esas leyes, sí. Pero si esas leyes van en contra de nuestra conciencia, si esas leyes van en contra de nuestra fe, como dice la Escritura, es preferible obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres, como lo hicieron sus discípulos, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron sus profetas. Esa es la actitud que debemos de tomar cuando sea necesario
Cuando haya entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, tenemos que decidir por obedecer a Dios antes que a los hombres. Moisés y Aarón lo hicieron así. No negociaron. Yo puedo imaginarme, hermanos, no lo dice la Biblia, pero puedo imaginarme ahí a Faraón y a sus consejeros tratando de convencer a Moisés y a Aarón, tratando de negociar con ellos. Pero Moisés y Aarón sabían cuál era su comisión de parte de Dios. Y en ningún momento se dieron, en ningún momento se mantuvieron firmes. En cuarto lugar, un corazón endurecido atrae desaprobación y a un endurecimiento de parte de Dios. Esto, hermanos, es algo que muchos no quieren aceptar, rehúsan. Dice, ¿cómo es posible que Dios endurezca el corazón de las personas? No, eso no puede ser. Y que luego todavía Dios castigue a esas personas por la dureza de su corazón. No, eso no tiene lógica, no tiene sentido eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice Éxodo capítulo 9, versículos 20 al 27? Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 27 nada más. Dice el versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Dice, bueno, sigue, voy a leer todavía el 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí, hermanos, como referencia, antes de que Dios enviara sus plagas, Él siempre advertía. Siempre Dios daba indicaciones, primeramente a Moisés y a Aarón, luego para que el pueblo también de Israel estuviera enterado, pero también para que los egipcios, para que Faraón estuviera enterado de lo que iba Dios a hacer. Y aquí mismo, en el capítulo 9 de Éxodo, Dios advierte de lo que va a pasar. Voy a leer en el versículo 18 de Éxodo 9, 18. Dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues, fíjense cómo Dios es bueno, a pesar de que Faraón estaba renuente. Sin embargo, Dios todavía tiene consideración de Faraón, de su gente, y le dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, fíjense bien, de los siervos de Faraón, de los egipcios, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, creyó a la palabra de Jehová y recogió su ganado y recogió a sus criados en casa. Dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada.
Versículo 7. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Parece ser, hermanos, que Faraón está doblegándose. Parece que está cediendo, reconociendo su pecado. Y dice: he pecado esta vez. Dios es justo. Yo soy el injusto. Yo soy el malo. Yo y mi pueblo, dice, somos impíos. Versículo 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Pero vean lo que pasó, versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, ¿no les parece esto algo conocido que a lo mejor usted mismo ha experimentado en su vida? Dios quiera que no. Pero hermanos, a veces nosotros mismos hemos caído en ese pecado, que cuando estamos en una situación crítica de enfermedad o de crisis económica, y clamamos a Dios y le pedimos: Señor, ayúdame, dame salud, dame sanidad, dame trabajo. Y cuando Dios nos da sanidad y cuando Dios nos da trabajo, nos olvidamos de Él. Es lo que hizo aquí Faraón. Mientras estaba cayendo el granizo y fuego del cielo, mandó a traer a Moisés y a Aarón. Y dijo: he pecado, yo y mis siervos. Estamos mal. Ora a Jehová para que ya cesen los truenos y el granizo y el fuego. Y Moisés y Aarón oran, y cuando se quita eso, dice, se obstina en pecar. O sea, con más ganas. Se rebeló y endureció su corazón, ya no solamente él, sino también sus siervos. Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo sí, Faraón endurece su corazón. Pero llega el momento en que Dios mismo endurece el corazón de Faraón. Y eso, hermanos, es parte del juicio de Dios. Es parte del juicio de Dios. Dice en Éxodo 9:12, por favor busquen, porque esto es importante considerar Éxodo 9:12, para que entendamos esto, hermanos, que le estoy diciendo. El hombre endurece su corazón a causa de su incredulidad, a causa de su soberbia, pero llega el momento en que Dios mismo, al ver la soberbia, al ver la rebeldía de ese hombre o de esa mujer, Dios mismo endurece más su corazón, de tal manera que ya no va a dar marcha atrás. ¿Para qué? Para que llene la copa de su pecado y venga el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre esas personas. Esto es algo que no nos gustaría escuchar, y muchos quieren pasar por alto esto y no hablar de esto. Pero tenemos que hablar de esto, tenemos que decirlo, porque Dios nos lo revela en su palabra. Dice en Éxodo capítulo 9, versículo 12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.
Y en el capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y en el versículo 27 de Éxodo capítulo 10 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Aquí, hermanos, a veces cuesta trabajo aceptar, entender esto. Y muchas veces, si no lo entendemos, no lo aceptamos. Así es el hombre, hermanos. Yo no entiendo esto, esto no tiene lógica, por lo tanto, yo no lo acepto, yo no lo creo. Y por eso muchos rechazan la doctrina de la predestinación. Dicen, ¿cómo que Dios va a predestinar? Y entonces, ¿dónde queda mi libertad? Y un ejemplo de esto, hermanos, para entender más lo que es la soberanía de Dios expresada en la elección, expresada en la predestinación, pero también, por otro lado, la responsabilidad humana. La encontramos en el caso de Judas Iscariote. Ejemplo, entonces, de cómo el hombre responsable de sus actitudes, de sus acciones, y de las determinaciones que toma, decisiones que toma, lo encontramos en Judas Iscariote. Así como Faraón es un ejemplo de la dureza del corazón, Judas Iscariote es un ejemplo de cómo el hombre toma sus propias decisiones y sin embargo está cumpliendo con el propósito de Dios. Judas Iscariote, él tomó la iniciativa de ir a los sacerdotes para entregar a Jesús. Vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos. A Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo 26, versículo 14 al 16. Dice así. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Uno de los 12 discípulos que convivía con Jesús, que pudo presenciar los milagros de Jesús, que pudo presenciar la bondad de Jesús. Uno de esos 12 fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Yo se los voy a entregar. Nadie lo obligó a ir. Él de sí mismo tomó la iniciativa para ir a ofrecer entregar a Jesús. Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Y desde ese momento que dice ahí, buscaba la oportunidad, buscaba el momento para entregar a Jesús, para entregar a su maestro. La Escritura dice que él de por sí era ladrón. Dice en Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice así, San Juan 12 del 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 200 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se dan cuenta? Él ya era un ladrón. ¿Jesús lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Jesús sabía qué clase de hombre era Judas? Claro que sí. Y aún así, Él lo llamó para que fuera parte del grupo de los 12. Sin embargo, dice el Señor Jesús revela que así tenía que ser para que se cumpliera la Escritura. Ahí en Mateo capítulo 26. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 26. Versículo 20 al 25. Dice Mateo 26, del 20 al 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Fíjense qué tremendo este Judas, ¿verdad? Todavía tiene el Señor así: ¿seré yo, maestro? Pero ven lo que Jesús le dijo: tú lo has dicho. Así es. Y aún así, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y salió él y fue a los principales sacerdotes. Hermanos, aquí se pone de manifiesto, como decía hace unos momentos, lo que es la soberanía de Dios, en el sentido de que Jesús ya sabía quién era, cómo era Judas, y lo llamó precisamente para que formara parte del grupo, para que se cumpliera la escritura, que uno de ellos le iba a entregar. Pero por otro lado, también Jesús está señalando la responsabilidad que tenía ese hombre. Primero dice que ya era ladrón, dice la escritura, de por sí era ladrón, que él tomó la iniciativa de ir a ofrecer, a entregar a Jesús. Él recibió las monedas de plata y buscaba la oportunidad para entregarlo. Y aún, ¿verdad? Jesús le advierte cuando fue allá en Getsemaní, que iba encabezando el grupo que iba a aprender a Jesús. Jesús todavía se adelanta y dice: ¿a quién busca? Y dice: a Jesús. Y Jesús se adelanta y dice: yo soy. Y cuando escuchan el yo soy, dice que retroceden y caen a tierra. Pero aún así, hermanos, con eso que pasó, que retrocedieron y cayeron a tierra ante el nombre del yo soy, porque Jesús es el yo soy, aún así ellos continuaron con su plan de aprender a Jesús para juzgarle, condenarle y crucificarle. Hermano, esa es manifestación de hasta dónde puede llegar el ser humano en la dureza de su corazón, en la incredulidad, en su rebeldía en contra de Dios. Quiero leer, y ya con esto termino, aunque no termine el tema, si Dios permite lo vamos a continuar dentro de 8 días. Una declaración, hay un libro que se llama La Predestinación, no sé cómo se pronuncia el autor, Bodner, nuestros hermanos, si pueden checar, el libro se titula La Predestinación,
Subcomisión de Literatura Cristiana, el autor de este libro cita a Lutero, ahí en la página 184, y dice lo siguiente, dice: aunque tanto los hombres buenos como los malos cumplen los decretos y designios de Dios mediante sus actos, no obstante, no son constreñidos por fuerza a actuar como actúan, sino que lo hacen voluntariamente. Lo hacen voluntariamente, como lo hizo Judas, como lo hizo Faraón. Pero cuando el hombre o la mujer se obstinan en su rebeldía, en su soberbia, en su incredulidad, hermanos, Dios mismo endurece más su corazón. Y eso queda de manifiesto allá en Romanos, y eso usted puede leerlo con calma, en Romanos capítulo 2, cuando ahí dice que a causa de la dureza del corazón de los hombres, de las mujeres, Dios mismo los entrega más al pecado, de tal manera que deshonran entre sí sus propios cuerpos y cambian el uso natural de la mujer y del hombre, ¿verdad? Y eso hace que el juicio de Dios sea más severo y más seguro sobre ellos. Pero no es Dios el culpable, es el hombre mismo el que atrae sobre sí el juicio de Dios a causa de sus pecados, porque claramente la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.